Ninguno. A ver, Gustavo, esto hace 14 años. Usted tuvo oportunidad de hablar con Mancuso. El país desde hace 14 años viene oyendo a este criminal paramilitar narcoterrorista hablando en los distintos medios de comunicación y ahora ante la JEP y jugando con la honra de tantos colombianos, militares, políticos, abogados, ciudadanos del común, y en 14 años, Gustavo, no ha aportado ninguna prueba. Esto, Gustavo, me llama a mí la atención, que curiosamente antes de la campaña electoral para las elecciones del 29 de octubre, salgan a relucir cosas como estas de Mancuso en la JEP. Mire lo siguiente, me puse a revisar, Gustavo, los archivos de Altuso Sierra, cuando estaba en la cárcel de Northern Neck en Virginia, y fíjense lo curioso, ¿quiénes fueron a hablar con Mancuso a esta cárcel? El hoy ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y el hoy comisionado de paz, Danilo Rueda. Adicionalmente, Iván Cepeda y Piedad Córdoba. Entonces, yo creo que el país sí tiene que conocer cuál fue ese pacto de Iván Velásquez y Danilo Rueda con Mancuso en la cárcel de Virginia. Porque es increíble hoy pensar, Gustavo, que el señor ministro de la Defensa ha llamado a calificar servicios a más de 55 generales del Ejército, de la Policía, de la Fuerza Aérea, almirantes, y él se ha reunido con Mancuso y pactó, que es lo que queremos saber, qué fue lo que pactó con Mancuso. Entonces, el ministro de la Defensa tiene que explicar cómo así que él va detrás de unos generales que le han prestado servicio al país, de coroneles, y él mismo se reúne con el jefe paramilitar en la cárcel y no sabemos qué pactó. Segundo, frente a todas estas declaraciones de Mancuso en la JEP, a mí me llama la atención algo, Gustavo. ¿Por qué la gente no está hablando? Mire lo que está pasando hoy. El general Serrano, el general Naranjo, vicepresidente de la República, supuestamente los dos mejores policías del mundo, hay una serie de denuncias y no salen a hablar, no salen a contradecir. El que calla otorga, y por eso a mí me llama la atención que frente a todas estas mentiras que viene diciendo el señor Mancuso en la JEP, frente a toda la deshonra que ha llevado a cientos de colombianos por las falsedades que viene diciendo, nadie le reaccione. Y esto es muy grave, ¿por qué? El señor Mancuso, usted sabe, Gustavo, en mi gobierno, en el año 2001, el entonces secretario de Estado Colin Powell, que en paz descanse, declaró a las Autodefensas Unidas de Colombia como grupo terrorista. Por lo tanto, si el señor Mancuso no prueba lo que está diciendo hoy en la JEP, pierde los beneficios de la JEP y la JEP tendrá que sacarlo. Pero igualmente en Estados Unidos, si se comprueba que todo lo que está diciendo el señor Mancuso y lo que ha dicho el señor Mancuso, este criminal paramilitar en las cárceles de Estados Unidos, no es verdad, pierde también los beneficios allá. Porque estamos hablando, Gustavo, de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando son crímenes que tiene que juzgar la Corte Penal Internacional y que aquí el señor Mancuso ya después de 14 años que viene diciendo falsedades, tiene que salir con pruebas y con evidencias. Expresidente, de la mayor gravedad lo que usted plantea en el sentido de que dos altos funcionarios del gobierno, el hoy ministro de Defensa y el encargado de todas las conversaciones de paz, se reunieron con Mancuso, así como el senador Iván Cepeda, que es el hombre fuerte en el Congreso de parte del Pacto Histórico para todas las negociaciones de paz y una de las grandes escuderas del presidente Petro, Piedad Córdoba. ¿Qué pudieron haber hablado? ¿Qué pudieron haber acordado? Es que lo que dice usted, mire, este es el círculo íntimo de Petro. Este es el círculo, ¿verdad? Diríamos los guardaespaldas de Petro. Entonces el señor Iván Velásquez, ¿qué fue a hacer con el señor Mancuso? El señor Danilo Rueda no ha aceptado todavía que fue a hablar con el señor Mancuso. Y más grave, el señor Danilo Rueda, hoy comisionado de la paz, con el hermano de Petro, José Fernando Petro, fueron los que pactaron en la picota. Entonces el señor Iván Velásquez hoy tiene que salir a explicarle a Colombia qué fue lo que pactó, si fue a la cárcel de Northern Neck y qué fue lo que pactó con Salvador Mancuso. Y esto lo dice es el Tuzo Sierra, declaraciones dadas por él. El ministro tiene que salir, y yo creo que hoy el ministro tiene que explicarle a su cúpula militar y tiene que explicarle a todos estos generales, almirantes, que han sido retirados de las distintas fuerzas y de la policía, cómo así que él viene
a decir que se están investigando con vínculos con los paramilitares por falsos positivos, y el primer falso positivo se llama Iván Velázquez e Iván Cepeda, que fueron a la cárcel a pactar con ellos, y el país tiene que conocer qué fue lo que pactaron. Expresidente, el señor Salvatore Mancuso habla, por supuesto, de usted, habla de Horacio Serpa, habla de Álvaro Uribe, y frente a lo que usted ha manifestado, que es clarísimo, que lo que ha dicho, que es una repetición de lo que ha venido declarando desde hace cerca de 15 años, pues necesita un material probatorio. Él dice que necesita una audiencia privada para poder ahondar en estos temas. ¿Será que ahí va a llevar las pruebas? Esa no puede ser una audiencia privada, esa tiene que ser una audiencia pública. El señor Mancuso ahí en esa audiencia tiene que mostrar cuáles son las pruebas y las evidencias que tienen. En el caso de mi campaña, el señor Mancuso dice que apoyó en las autodefensas, tiene que llevar esas pruebas y esas evidencias, porque en mi campaña, que yo sepa, no apoyó absolutamente, a mí no me apoyó el señor Mancuso, tanto que si usted lee precisamente todas las declaraciones mías en lo que fue mi campaña presidencial, y haber declarado precisamente a las Autodefensas Unidas de Colombia, eso de haber sido declarado como terrorista en los Estados Unidos fue a lo que llevó a que ellos, pues lógicamente actuaran siempre en contra de mi gobierno, porque nosotros sí lo llevamos a la comunidad internacional y sí los expusimos ante la comunidad internacional, pero el señor Mancuso no puede decir que privadamente, no, esto tiene que ser público y yo me voy a hacer parte precisamente también de esa audiencia, vamos a hacernos parte para también poder nosotros interrogar y así se debe hacer parte buena parte del país, porque vuelvo e insisto, Gustavo, ¿cómo así que nadie sale a contradecir? Y vuelvo y le digo, ¿dónde está el comandante de la policía hoy, el general Salamanca? El general Salamanca hoy tiene que investigar. ¿Qué pasó con el general Serrano? ¿Qué pasó con el general Naranjo? Es que el general Naranjo es un ex vicepresidente de Colombia y le corresponde, por el bien de la policía, al hoy comandante de la policía, hacer esas investigaciones frente a esas denuncias. Y segundo, todo el país está esperando qué opina el señor Serrano como ex general de la República, el general Naranjo como ex vicepresidente de la República, frente a todo este tipo de acusaciones. ¿Usted estaría dispuesto a participar en una audiencia con Mancuso e interrogarlo, preguntarle? Yo tendré mis abogados ahí, sea yo o sean mis abogados o mis representantes, claro, es que hay que ir allá, es que tienen que estar los abogados penalistas y uno ahí con sus asesores explicándole a ver dónde están las pruebas, dónde están las evidencias. Pero Gustavo, usted mismo lo vivió. Ellos quieren generar el país. Hoy la gente joven no sabe qué pasó precisamente en esa época. Hoy la gente joven no tiene conocimiento porque simplemente por las redes están viendo las bodegas del gobierno y aquí lo que yo veo hoy aquí, Gustavo, y perdón decírselo, si está el ministro de Defensa Iván Velázquez, si está Iván Cepeda, senador de la República, si está el comisionado de paz, Danilo Rueda, si está Pedia Córdoba, ¿cuál fue la estrategia que ellos diseñaron para acabar precisamente con quienes estamos defendiendo la democracia y las libertades? ¿Qué fue lo que se pactaron en estas cárceles? Porque a mí sí me llama la atención, cuando uno levanta la voz contra el gobierno del presidente Petro, salen precisamente declaraciones como estas del señor Mancuso. Expresidente, es que lo que usted menciona lo habíamos comentado la semana pasada aquí en 6am, en el sentido de que uno ve como mucha gente, sobre todo jóvenes en redes sociales, creen que la verdad de Mancuso es la verdad verdadera. Son declaraciones de un señor que es un delincuente, que probablemente tengan muy buena parte de verdad, pero que deben ser probadas. Pero una cosa que llama mucho la atención son los trinos de los últimos días del presidente Petro, en el sentido de él, que sí vivió esta época, que sabe lo que ha pasado, otorgarle enorme credibilidad a lo que dice Mancuso. Es que eso es lo que no, es que ahí es donde está clarísimamente demostrado el pacto. Su comisionado de paz es el que fue a hablar con Mancuso. El señor ministro de la Defensa fue a hablar con Mancuso. Todos ellos hoy, que son, reitero, los guardaespaldas de Petro en el Congreso, Iván Cepeda y Piedad Córdoba, qué curioso, ¿cierto?, que le estén dando hoy la validez, porque aquí a mí también me llama la atención, le da el presidente de la República validez a un paramilitar narcoterrorista, a un asesino, como es y como fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, pero cuando usted sí sale y dice, oiga, el señor Chávez y mi paisano Nicolás Maduro financiaron la campaña de Petro, dicho por el general El Pollo Carvajal, ahí sí callan, ahí sí no pasa absolutamente nada, ahí sí no se dice nada, ahí sí el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, sale y reacciona.
El señor presidente de la República tiene que responder, no solamente por dineros ilícitos que ha llegado a su campaña, sino que nos explique al país también las declaraciones del Pollo Carvajal sobre la financiación por parte de Venezuela de la campaña de Gustavo Petro. Expresidente Horacio Serpa está muerto, el expresidente Álvaro Uribe está guardando un prudente silencio mientras se define una situación judicial, se ha pronunciado en las últimas horas sobre esto solamente a través de unos trinos, y usted acaba de regresar al ruedo político con su movimiento, recién recibe el visto bueno del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué Mancuso hablar en este momento? ¿Se lo ha preguntado? Claro, porque es que la nueva Fuerza Democrática está asumiendo un papel muy importante. La gente hoy está cansada de lo que pasó lo que ha pasado en el caso de mi partido, el Partido Conservador, Gustavo, que está de la mano con el gobierno. Es un partido que no ha tenido el coraje de decir que me voy a la oposición, simplemente siguen manteniendo sus puestos, simplemente quieren mantener una independencia en el gobierno. La gente del Partido Conservador no quiere estar precisamente acompañando a un gobierno que es exactamente lo contrario de lo que son las tesis del Partido Conservador, es la antítesis del Partido Conservador, y los conservadores han visto en la nueva Fuerza Democrática esa posibilidad de poder llegar al Congreso, de poder llegar a las asambleas, a los consejos, gobernadores y alcaldes, y no solamente conservadores, también liberales, hay de Cambio Radical, gente que quiere estar en la nueva Fuerza Democrática para levantar esa voz contra el gobierno, como la estamos levantando millones de colombianos, pero no lo está haciendo ni el Partido Conservador, ni el Partido Liberal, ni el Partido de la U. Expresidente, no solamente por el año político que vivimos, sino por el desarrollo de las reformas, de los grandes cambios del presidente Petro en el Congreso, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cree usted que para Petro resulta útil Mancuso en la tarea de silenciarlo o desprestigiarlo a usted? Claro, y no solamente a mí, a militares, a ciudadanos, a políticos. Ahí hay una estrategia, Gustavo. Hoy se está generando aquí un mecanismo para desacreditar a la oposición, a quienes estamos levantando la voz porque no estamos de acuerdo con este gobierno. A los que estamos levantando esa voz, fíjese usted, están tratando de buscar todos los mecanismos y utilizando a un criminal, a un mentiroso, a alguien que no ha aportado ni una prueba hasta el momento en 14 años que ellos llevan hablando, para tratar de desprestigiar a esa oposición y ellos creer que se van a quedar con el gobierno. Aquí lo que veo yo clarísimo, Gustavo, es el temor, el susto de Gustavo Petro de saber que va a perder las elecciones el 29 de octubre. Él está buscando todos los mecanismos que para desprestigiar a la oposición. Es más, usted recuerda que inclusive en los petrovideos Roy Barreras dice que hubo gente, altos directivos del pacto histórico, que fueron precisamente a la cárcel a ofrecer la no extradición de los narcos. ¿Quiénes son esa gente? Si eran unos altos directivos del pacto histórico, posiblemente hoy son ministros y hoy están ocupando altos cargos. Aquí no se puede seguir jugando, Gustavo, con la honra de los colombianos, de todos los colombianos, como lo está haciendo el señor Mancuso. Y como usted dice, esa es la verdad de él, pero eso no es la verdad de lo que queremos conocer los colombianos. Porque si usted va a decir la verdad, no se esconda, y no se esconda detrás de una audiencia privada con la JEP, no, que sea pública, que eso es la verdad que queremos conocer todos los colombianos. ¿Es dable pensar de parte suya en algún tipo de acción judicial contra Mancuso, sí, o eso no tiene sentido? No, tiene todo el sentido y eso lo vamos a hacer. Estamos ya estudiando precisamente con mis abogados. Él ha dicho que ofreció apoyo a la campaña de Serpa, que ofreció, porque también ellos les fascina hablar de los muertos, ¿no? Ellos les fascina hablar de la gente que no tiene capacidad de defenderse. Yo por lo menos respondo por mi campaña y respondo que los acuerdos, aquí no hubo ningún acuerdo con ellos, por el contrario. Usted recuerda que siempre las declaraciones de Carlos Castaño, las declaraciones de de Mancuso contra nosotros, porque no se les abría el espacio. Y usted recuerda que inclusive nosotros a través del vicepresidente Gustavo Bell diseñamos toda una política de Estado contra el paramilitarismo y fue Gustavo el encargado de ellos. Inclusive nosotros quisimos adentrarnos en el tema de los paramilitares y les pedimos y exigimos que bajaran la intensidad del conflicto, que dejaran de masacrar a los colombianos. Y usted recuerda, Gustavo, que dos grandes personajes ayudaron precisamente a abrir esas puertas para bajar la intensidad de las masacres en Colombia, que fueron Gabriel García Márquez y Felipe González, de la mano del canciller de España en ese momento,
Abel Matutes, que se hicieron varios acercamientos con ellos precisamente para acabar con las masacres en Colombia. Expresidente, quiero aprovechar para preguntarle sobre un tema que vamos a tratar hoy en 6 AM con mucha profundidad, y es que después de las declaraciones del presidente Petro sobre el ELN, el señor Pablo Beltrán declaró en las últimas horas que la mesa de conversaciones de paz con el gobierno está pasando por una pausa. La pregunta es muy concreta, ¿qué hacemos con el ELN, expresidente? Muy complicado porque primero, a ver, el presidente Petro calificó al ELN de un grupo narcoterrorista. Esto es lo más grave, que el presidente Petro en su intervención dijo que el ELN era un grupo narcoterrorista. Por lo tanto, ¿se le va a dar estatus político o por el contrario se va a someter a la ley de acuerdo con la política de sometimiento del presidente Petro? Esto es gravísimo, porque le quitó el estatus político al Ejército de Liberación Nacional y entró a calificarlos directamente como narcotraficantes y como narcoterroristas. Entonces aquí hay un tema bien complicado. Segundo, el presidente Petro ahora reafirma de que son unos narcoterroristas, pero le está solicitando al gobierno de España que le levante precisamente su condición de terroristas. Y hoy el presidente Petro no solamente los califica de terroristas, sino de narcoterroristas, que es todavía más grave. Y nosotros sí le estamos pidiendo la democracia en América Latina, le estamos pidiendo al presidente Sánchez que por ningún motivo puedan levantar o sacar al ELN de la lista de terroristas de Europa. Hace tan solo 2 días un francotirador asesina a un miembro de la fuerza pública. Siguen secuestrando, siguen asesinando colombianos. ¿Cómo los vamos a sacar de la lista de terroristas? Y yo creo que esto es muy importante. Y fíjese, todo esto comenzó, hoy el ELN está en Cuba, porque nosotros los llevamos a Cuba. Y los llevamos a Cuba, digo, en mi gobierno con el comandante Fidel Castro. Todo el mundo sabe, el Ejército de Liberación Nacional, Gustavo, es un grupo pro-cubano, pro-castrista. Y le cuento esta historia. El presidente Castro no intervino directamente en ninguno de los procesos de paz, ni en Centroamérica, ni en el África o en el tema como el caso de Angola. Él nunca intervino en el único proceso que Fidel Castro se comprometió él personalmente, fue en el nuestro con el Ejército de Liberación Nacional. Y nosotros habíamos logrado un acuerdo para iniciar un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. El comisionado de paz, Camilo Gómez, me dice, presidente, hay un acuerdo inicial. Y yo le dije a Camilo Gómez, Camilo, vayan donde Fidel Castro, pregúntele al comandante, dígale al ELN que vaya donde Castro y le pregunte si vale la pena este proceso de negociación que va a hacer con mi gobierno. Fueron donde Fidel Castro, Gustavo, hablaron con Castro, salieron y dijeron que no, y a mí sí me quedó siempre la duda. Después yo salí del gobierno, fui donde Fidel, le dije, comandante, ¿qué pasó? Y me dijo, no, Andrés, yo lo invité a usted aquí para que me contara qué era lo que había pasado. Y Fidel Castro quedó absolutamente resentido. Por eso yo lo entiendo, porque se le ha dado en Cuba, se le dieron todas las prebendas, pero Raúl Castro sabe, y Miguel Díaz-Canel saben, el presidente de Cuba, que Fidel Castro comprometió su palabra, se comprometió a ayudar al gobierno, y quien le quedaron mal a Castro fue el Ejército de la Liberación Nacional. Y de acuerdo con el círculo cercano de Fidel, nunca les perdonó al ELN que lo hubieran dejado, como decimos en Colombia, colgado de la brocha. Expresidente Andrés Pastrana, muchas gracias por su tiempo para 6 AM. Buen día para ustedes, presidente. Muchas gracias, Gustavo, y un feliz día para todos.